Sean todos bienvenidos, mis queridos tigres sabelianos. Espero de todo corazón se encuentren muy bien de salud junto a su familia. Dada la situación que estamos viviendo a nivel mundial y como país, todos nos hemos visto obligados a cambiar la forma de enseñar y de aprender. Habían estado trabajando en guías de aprendizaje hasta la fecha, y dentro de las guías que hicieron hay una de propiedades de la materia y otra de transferencias de calor. Ambas están muy relacionadas con el contenido de la clase de hoy. El título de la clase es Teoría cinética molecular de los gases, y el objetivo es describir la teoría cinética molecular y las características de los gases. Antes de empezar, vamos a repasar algunos conceptos que son muy importantes. El primer concepto es el de magnitud, y la magnitud es la capacidad de un cuerpo que puede ser medida. Hay diferentes magnitudes como presión, volumen o temperatura. La presión es la fuerza que actúa sobre una unidad de superficie, el volumen es la medida del espacio en 3 dimensiones que ocupa un cuerpo, y la temperatura es la energía interna de un cuerpo. Vamos a quedar con el primero, presión. Se define presión como la fuerza que ejerce perpendicularmente a un área determinada. Mientras mayor sea el área, menor va a ser la presión, debido a que la fuerza se debe repartir en toda esa área. Por ejemplo, veamos esta imagen de aquí. Si el señor Monito de Palo martilla un pino de bolos, la fuerza que ejerce se debe repartir en un área mayor. Esta área de aquí es un área mayor. Por lo tanto, la presión va a ser menor y probablemente va a estar toda su vida intentando clavar este pino a la pared y no va a poder. En cambio, en el segundo caso, donde intenta clavar un clavo, la fuerza que ejerce va a ser en un área menor, porque la punta del clavo es más pequeña, ¿cierto? Tiene un área menor. Por lo que la fuerza va a ser mayor, ¿ya? Porque el área es más pequeña y por lo tanto va a lograr clavar este clavito en la pared. Otro ejemplo que estoy segura van a entender al tiro es el siguiente. Si ustedes pisan un clavo, se van a enterrar el clavo en el pie y obviamente les va a doler mucho. Pero si ustedes se acuestan sobre una cama de clavos, no se van a enterrar ni siquiera un clavo en su cuerpo. A mayor área, menor presión. Un solo clavo tiene un área menor, por lo tanto la presión es mayor. En cambio, un conjunto de clavos tiene un área mayor, por lo tanto va a ser menor su presión. La siguiente magnitud es el volumen. Y el volumen es el espacio que va a ocupar un cuerpo y se mide en 3 dimensiones. Se mide en alto, en ancho y en largo. Y por último tenemos la temperatura. El concepto de temperatura suele confundirse mucho con el concepto de calor. Y si bien ambos están relacionados, no son lo mismo. La temperatura es la cantidad de energía cinética que tiene un cuerpo. Recordemos que todo está formado por partículas o átomos y estas partículas se mueven, tienen energía cinética y mientras más sea la energía cinética, más se van a mover. En cambio, el calor es el movimiento o transferencia de energía entre dos cuerpos. Veamos la imagen que aparece arriba. Tenemos el primer cuerpo que tiene mucha energía cinética. Si se fijan, las partículas se mueven mucho, hay más temperatura, y en el segundo ejemplo tenemos partículas que se mueven más lento, hay menos energía cinética, hay menos temperatura. El calor solamente va a ser la transferencia de energía de un cuerpo a otro. Cuando ustedes están enfermos y utilizan un termómetro para ver si tienen fiebre, lo que están haciendo es medir la temperatura, ¿ya? Ahora, como dije hace un momento, la materia está formada por partículas, en el fondo átomos. Dependiendo de cuán cerca o de cuán lejos se encuentren estas partículas, vamos a tener uno u otro estado de la materia. Veamos el primer caso. Las partículas aquí están muy separadas una de otra en el estado gaseoso. En el estado líquido están más cerca, pero aún así hay espacio entre ellas. En cambio, en el estado sólido, las partículas están muy juntas una al lado de otra. Esto no significa que estas partículas no se muevan. Sí hay movimiento, pero es más bien un movimiento de vibración o de rotación en el mismo lugar. Si observan la siguiente imagen, tenemos por un lado la temperatura y por otro lado la entropía. La entropía es el grado de desorden que existe en un sistema, ¿ya? Veamos aquí, mientras más desorden, ¿ya?, hay más movimiento. Veamos el caso del hielo.
El hielo en estado sólido tiene poca temperatura y poca entropía. Es frío, ¿cierto? Y sus partículas casi no se mueven, están muy ordenadas. Mientras aumentamos la temperatura, cambiamos de estado. Si derretimos el hielo, pasamos a estado líquido. Aumentó la temperatura, aumentó el grado de desorden porque aumentó la velocidad de sus partículas, la energía cinética en el fondo. Si seguimos aumentando la temperatura, pasamos a estado gaseoso, donde hay más temperatura, ¿cierto? Hay más grado de desorden y hay más movimiento entre sus partículas. A partir de ahora vamos a hablar solamente de los gases, ¿ya? Existe una teoría que explica cómo se comportan los gases. Esta teoría se llama teoría cinético-molecular. Y vamos a partir con el primer postulado. Dice, los gases están formados por partículas, por átomos. Estas partículas se representan como esferas, ¿ya? Como pequeñas esferas circulares. La segunda dice que la fuerza de atracción entre ellas es mínima. Casi no hay fuerza de atracción entre una partícula y otra, ¿ya? Y por último, las partículas se encuentran en constante desplazamiento en todas las direcciones posibles. Chocan unas con otras, ¿cierto? Chocan con las paredes, se mueven en todas las direcciones. Este desplazamiento es aleatorio, ¿ya? Van a chocar entre ellas y con las paredes, pero aleatoriamente. La presión que ejercen los gases se debe a los choques de las partículas contra las paredes del recipiente que los contiene. Entonces, al haber presión, ¿cierto? Estas partículas van a chocar, y mientras más choquen, más presión. A medida que aumenta la temperatura de un gas, la velocidad de movimiento de sus partículas se aumenta. Y esto lo vamos a ver con el siguiente video. ¿Ya? Tenemos aquí entonces las partículas que se están moviendo. Si aumentamos la temperatura, fíjense en el movimiento de las partículas, se mueven más, cambian de estado, ¿ya? Hay más desorden, hay más movimiento, estado gaseoso. Si disminuimos la temperatura, comienzan a moverse menos, hay menos energía cinética y va entonces a cambiar de estado. Veamos. Las propiedades de los gases son características que estos poseen. La primera es la fluidez, la segunda es la compresión y la tercera es la difusión. Vamos a ver la primera, la fluidez. Es la propiedad que tienen los gases para ocupar todo el espacio que los contiene. Existe poca o nula fuerza de unión o de atracción entre las moléculas del gas y por último, son mucho más fluidos que los líquidos. Entonces, las partículas del gas van a ocupar todo el espacio del recipiente, ¿cierto? Si es un vaso, un jarro, una botella, todo el espacio que hay dentro de este va a ser ocupado por las partículas del gas. Ahora, si yo abro, por ejemplo, si yo le saco la tapa, las partículas del gas van a salir, ¿cierto? Y se van a mezclar con las partículas que están fuera de este. El segundo ejemplo es la compresión. Otra característica. Es la propiedad que tienen los gases de disminuir su volumen si se aplica una presión que logre acercar las moléculas entre sí, disminuyendo la distancia entre estas. Veamos el primer ejemplo. Tenemos un líquido dentro de esta jeringa, le ponemos un dedo, con la otra mano aplicamos una fuerza, ¿cierto? Generamos una presión dentro y podemos ver que el émbolo se mueve muy poco o casi nada. En cambio, si lo hacemos con una jeringa que no tenga nada en su interior, que tenga solamente aire o gas, al poner el dedo y presionar el émbolo, podemos ver que este disminuye, ¿cierto?, el volumen. Podemos comprimir las partículas que están dentro de este. Esa es la capacidad de compresión. Y por último, está la de difusión. Difusión es la propiedad que tienen los gases de mezclarse con otros, solamente debido al movimiento de sus moléculas en forma totalmente desordenada. Por ejemplo, si prendemos un incienso, ¿ya? Al cabo de un rato, nuestra habitación o nuestra casa va a estar, ¿cierto?, completa con el olor al incienso. O si nos echamos perfume o lisoform en la parte de atrás de la sala, al cabo de un rato la persona que está adelante también va a sentir el olor.
En los comentarios quiero que investiguen y me escriban, ¿cierto? Porque existen por lo menos 4 o 5 características más que tienen los gases. Así que por favor, eso como tarea, escríbanlo abajo en los comentarios. Ahora vamos a ver factores que afectan el comportamiento de los gases. Un factor es la presión, otro factor es el volumen y otro factor es la temperatura. ¿Ya? La presión, ¿cierto?, de un gas se origina por el choque de sus moléculas con las paredes del recipiente que lo contiene. Cuanto más moléculas choquen, mayor será la presión, y cuanto más rápido se muevan, ¿cierto?, mayor será la presión. Veamos acá. Si yo aplico una fuerza, en el primer caso tengo esta caja con ciertas partículas de gas. Si yo aplico una fuerza, estas partículas van a comenzar a chocar entre ellas y con las paredes. Eso va a hacer que aumente la energía cinética y que aumente la presión dentro de esta caja. El volumen es todo el espacio ocupado por algún tipo de materia. En el caso de los gases, estos ocupan todo el volumen disponible del recipiente que los contiene. Veamos estos globos, ¿cierto? Dependiendo del tamaño del globo, todo su interior va a estar ocupado por partículas de gas. Y el último es la temperatura. Y la temperatura ejerce una gran influencia sobre el estado de las moléculas de un gas, aumentando o disminuyendo la velocidad de las mismas. Veamos el caso de aquí abajo. Si yo aumento la temperatura, ¿cierto? Yo le entrego energía a estas partículas se van a comenzar a mover, va a aumentar la energía cinética. Y veamos el ejemplo que está aquí. Al aumentar la temperatura de las partículas del gas que están dentro de este globo aerostático, yo aumento la temperatura, estas partículas comienzan a chocar entre ellas y con las paredes, y comienza a inflarse este globo. Y ese es como el mecanismo por el cual funciona. Ahora, dentro de los factores que afectan el comportamiento de los gases, ¿ya?, tenemos volumen versus temperatura. Si aumenta la temperatura, aquí tengo de 1 a 4 mecheros, ¿ya?, yo aumento la temperatura, va a aumentar el volumen del gas. Son directamente proporcionales. Aumenta uno, aumenta el otro. Aumenta la temperatura, aumenta el volumen. En el segundo caso tenemos presión y temperatura. Si aumenta la temperatura, también aumenta la presión que hay dentro. Porque recordemos que si aumentamos la temperatura, le estamos entregando energía a estas partículas se van a mover y van a chocar entre ellas y con las paredes y van a generar mayor presión. También son directamente proporcionales. Mayor temperatura, mayor presión. Y por último tenemos presión y volumen. Si aumentamos, ¿cierto?, el volumen, va a disminuir la presión. Mientras más volumen, menos presión. Mientras más volumen, menos presión. Mientras menos volumen, más presión. En este caso son inversamente proporcionales. Si aumenta el volumen, va a disminuir la presión y viceversa. Ahora, vamos a una pequeña actividad. Aparte de los comentarios sobre las propiedades de los gases que faltan, que son por lo menos 5, quiero también que me respondan lo siguiente. Fíjense en esta caja que está aquí. Tiene partículas en color rojo y partículas en color azul, separadas por una tabla, supongamos que es una tabla. Si yo quito esta barrera que hay aquí, ¿qué va a pasar con las partículas azules y rojas? ¿Y qué propiedad de los gases se podría observar aquí? Quiero que eso lo escriban abajito en los comentarios, por favor. Y por último, ¿cierto?, como última actividad, ¿ya?, voy a dejar en este video 3 links directos a una actividad de Kahoot. Esos links van a ir por séptimo. Un link para el séptimo A, para el B y para el C. Por favor, que cada uno entre al link del curso que le corresponde, ¿ya? Esta actividad la tienen que hacer una sola vez, ¿ya? Así que cuando se sientan seguros, entren a la actividad, escriban su nombre, el nombre real, no pongan un apodo, porque de lo contrario yo voy a asumir de que no participaron, ¿ya? Porque no voy a considerar ningún apodo que ahí aparezca, ¿ya? Entonces escriben su nombre, realizan la actividad y yo voy a generar un informe, ¿cierto?, de participación
de esta actividad. Así que eso. Cualquier duda que tengan, por favor, chicos, me escriben a mi correo o lo escriben en los comentarios. No se queden con la duda. Voy a avisar dentro de estos días el día y la hora que voy a hacer una videollamada por Zoom, en realidad una videoconferencia por Zoom, para que se conecten todos aquellos que tengan alguna duda o me quieran hacer algunas preguntas. Nos vemos en el próximo video, espero que les haya gustado y les dejo un abrazo muy grande a todos. Chao.